Bueno, estaremos hablando de cuidados paliativos, por eso recibimos al doctor Fernando Elordoy. Él es secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Gracias por el tiempo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y por el interés en hablar de cuidados paliativos. Hay un proyecto de ley a estudio en el Senado, ya tiene media sanción de diputados. Antes de meternos de lleno en eso, pongamos un poco el contexto de cómo están los cuidados paliativos hoy por hoy en nuestro país. Las cifras señalan que abarca a un 65% de los usuarios. ¿Esto es así? Eso es correcto, sí. La última encuesta nacional de cuidados paliativos nos muestra que el 65% de cobertura nacional. Eso no implica que nos falte mucho por hacer y por eso es importante siempre insistir en que la ley es importante, ¿no? Porque es darle un derecho universal, un derecho humano a las personas. 65% es un número. Hay que ver calidad, hay que ver dotación de recursos, hay que ver que llegue de forma lo más equitativa posible a todos los uruguayos y las uruguayas para que tener derecho a cuidados paliativos con una ley. Con respecto a eso, mencionaste la palabra equidad. ¿Allí hay equidad en los tratamientos o ahí hay un problema también a trabajar? El tema es el siguiente, si nosotros tenemos una posibilidad de acceder rápidamente a los cuidados paliativos de acá a 3 cuadras que está concentrado la mayor parte de las instituciones, sí, y vamos al interior profundo y no encontramos a gente que está con la mejor voluntad del mundo, que de repente tiene que hacer 30 kilómetros para conseguir una medicación, para lograr llegar a un especialista en cuidados paliativos, no son equitativos. Si no tenemos los suficientes recursos humanos en el lugar, no son equitativos. Lo cual no significa que si nos comparamos con la región nos tenemos en un nivel muy bueno. Uruguay es referencia a nivel de Latinoamérica y me animaría a decir que a nivel mundial. Ahora, queremos ser mejores, queremos más y mejores cuidados paliativos. Ahora, cuando hablamos de cuidados paliativos hay que romper con algunos mitos. Uno a veces asocia el cuidado paliativo con una enfermedad terminal o con un proceso que ya va a durar muy poco tiempo y es un acompañamiento en esa etapa, que también está, pero también está en otras, ¿no? Es tal como usted lo dice, es así. Los cuidados paliativos, cuando surgieron originalmente, y le digo de la época de Hipócrates, estamos hablando de la Grecia antigua, se han perdido bastante eso en los últimos años, la humanidad se ha vuelto muy tecnológica. Los cuidados paliativos, la idea es tener un contacto precoz, ¿no? Y hay algunas enfermedades en particular donde el contacto precoz y ir en paralelo con el equipo tratante. La definición para cuidados paliativos es para entrar a la unidad o al servicio de cuidados paliativos es tener una enfermedad incurable, sí, por supuesto, amenazante para la vida, pero pacientes, en nuestros servicios tenemos pacientes 3-4 años con nosotros con una calidad de vida excelente, así que es tal como usted lo dice. Y hay pacientes que no terminan con la muerte, o sea, hay pacientes que logran recuperarse después de un periodo de cuidados paliativos. Es cierto, y es un criterio de calidad también, es verdad que no es lo más frecuente, eso es cierto también, tenemos que decirlo, pero hemos tenido en unidades altas del servicio de cuidados paliativos logrando la estabilización del paciente. Y eso es tal cual, así que eso es un mito que le agradezco porque es así. A veces dicen, bueno, vinieron los de paliativos, sí, nos ven, y disculpe el ejemplo que voy a usar, el ejemplo gráfico, pero vino la parca. Sí. Y nos ven así. Y a veces hasta da miedo decirle, lo van a venir a ver un equipo especial. Claro. Le dicen, no, el equipo de cuidados paliativos. Me quedé pensando en la cifra de ese 65%. ¿Es el 65% de las personas de que lo necesitan o a nivel general de la población? Muy buena pregunta. En realidad, el 65% del universo que necesita cuidados paliativos. Es decir, hay un 20 y pico % o más que necesita el cuidado paliativo y no lo está pudiendo Exactamente, hacer. Un 35% que en realidad es que tiene necesidades de cuidados paliativos, que cumple con los criterios de cuidado paliativo y que no acceden a los cuidados paliativos. Un 35%. Es una cifra grande. Y si es un uruguayo claro, o alguien que viva en el país que le falta cuidados paliativos, tenemos que llegar. Claro. Y eso es, pero con calidad. Porque de ese 65%, insisto, yo disculpe que no los aburre con la historia, pero cuidados paliativos, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos se creó en el 2011 y de ahí para acá ha sido increíble el avance de los cuidados paliativos. Pero falta, y no nos podemos quedar con que somos los mejores de América, ¿no? Como en la época del 30. No, tenemos que avanzar por eso. Y hay un 35% que ni siquiera tiene cuidados paliativos, o más o menos, no tiene. Necesitamos llegar a eso. Ahora, ¿qué pasa con el cuidado paliativo a nivel pediátrico? Muy buena. El cuidados paliativos pediátricos también ha tenido exponencialmente un crecimiento. A nivel nacional, el Pereira Rosell es referencia, la profesora Mercedes Bernadá anda recorriendo por el interior, teniendo jornadas con la comunidad, que también es un objetivo que tenemos, es que la comunidad nos conozca. Por eso nuevamente les agradezco, porque esto es llegarle a las personas. Los niños, y voy a usar un término un poco fuerte, y les pido disculpas a la audiencia y a ustedes, pero los niños también se mueren.
Los niños también sufren a la hora de tener enfermedades amenazantes por la vida. Y el trabajo ahí es un trabajo muy importante, porque cómo se hace algo antinatural que es seguir en la muerte de un niño, ¿verdad? Y bueno, y los cuidados paliativos también tienen ese mito además asociados, pero los niños también mueren y también necesitan cuidados paliativos. Y ahora en Uruguay tenemos de los 19 departamentos, en 9 tenemos unidades de cuidados paliativos pediátricos, lo cual es un avance enorme, enorme. Claro. Faltan 10 igual. Faltan 10. Claro. Faltan 10. Y de esas 9 también hay una concentración importante en Montevideo. El interior profundo nos reclama. Una de las mayores dificultades, se puede decir, de los cuidados paliativos es el costo económico que requiere, porque se ha hablado mucho con el tema de la eutanasia, de los recursos que hay que destinarle a los cuidados paliativos para poder aumentarlos y darle ese derecho a las personas para que no terminen decidiendo por recurrir a la eutanasia, pero también es verdad de que es muy difícil o no es accesible para todo el mundo económicamente. ¿Es la dificultad principal que tiene este tratamiento? Lo primero, si usted me deja unos minutitos, Sí. unos segundos, es aclarar que en realidad vamos a hablar de costos, y sí, hay que hablar de costos, Exacto. pero lo más importante es que los cuidados paliativos dan algo que es calidad de vida, aliviar el sufrimiento, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad amenazante para la vida, cuando uno dice que pueda llegar a tener una enfermedad que termine con su vida, da un contorno y un entorno de englobar todo lo que necesita el paciente y el entorno. Y cuando digo entorno me refiero a familia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya no tiene precio, primera cosa. Lo otro es muy importante entender que el paciente puede fallecer en su casa, rodeado de su familia, agarrado de las manos, y no tiene ningún costo para ningún hospital. Reduce muchísimo el nivel de las consultas, por ejemplo, a puerta de emergencia. Cuando tiene un seguimiento por cuidados paliativos, se utilizan los recursos adecuadamente para adecuar todo nuestro esfuerzo hacia el control de ese sufrimiento de ese paciente. Y ahora hablando sí puramente de los costos, todos los trabajos que hay, científicos, académicos, demuestran que son mucho más baratos los cuidados paliativos. Una cama en CTI está alrededor de $2.000 por día. El fármaco más caro en cuidados paliativos son 100 pesos. ¿No? Le pongo un ejemplo así, pero exagerado, no son valores exactos, pero para que se entienda. Y entonces a las instituciones lo que cuesta es entender qué son los cuidados paliativos, a dónde llegamos. Y de repente nos dicen, y en la Cámara de Diputados una de las cosas que nos decían cuando planteábamos esto, nos decían, ¿y cuánto va a salir? ¿Y cuánto sale mantener una estructura hospitalaria a un paciente que no tiene necesidad de tanta tecnología y que finalmente va a terminar falleciendo rodeado de aparatos mucho más costosos y solo? O sea, son dos costos que no hay discusión, el costo humano y el costo económico. Todos los trabajos demuestran que realmente mucho más barato desde el punto de vista del sistema sanitario. Creo yo que es también un poco de no conocer lo que son los cuidados paliativos o tenerle miedo a algo que no sé. Y la economía siempre está como excusa, ¿verdad? Hablando de economía, en la última rendición de cuentas se destina un dinero para cuidados paliativos. ¿Es suficiente? Bueno, el dinero nunca es suficiente, ¿verdad? Pero es específico hacia cuidados paliativos. Y eso es un avance enorme. Un avance que pensamos que cuando esté la ley, insisto, la ley es una letra fría, ¿verdad? Esa es la ley se aprobó, aplaudimos todos, estamos todos. El tema todos. es que hay que implementarla. Exacto. Lo que sería todo el trabajo de la reglamentación, los decretos reglamentarios van a llevar su tiempo y los recursos que tenemos repartirlos bien, pero siempre van a ser pensando en los cuidados paliativos. Ya cambia la visión, ¿verdad? No y cuidados paliativos como aparece en otro. Esto es para cuidados paliativos. Nunca suficiente, nunca suficiente. Pero seguramente con el correr del tiempo y cuando logremos implementar esto se va a demostrar claramente que es mucho más barato, que no es lo más importante. Lo más importante, insisto, es estar con las personas, acompañar a las personas, darle humanidad al final de la vida. ¿Qué fallecer? Vamos a fallecer todos, ¿verdad? Sí, claro. Muchas veces nos decían que el gran problema de muchas personas a la hora de morir o de estar cerca de la muerte es no querer morir solos. Y hoy por hoy nos sentimos más seguros si morimos en un lugar solos. Es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Es increíble. ¿Qué pasa con la formación de los profesionales? ¿Qué necesidades hay allí y qué impedimentos hay? Bueno, hasta hace unos años existía solamente la diplomatura de cuidados paliativos de la UDELAR de la República, de la Universidad de la República, que se hacía en el Hospital Maciel, Centro de Referencia Nacional también, con la doctora Gabriela Piris.
Y ahora ha aumentado también sustancialmente la oferta. Hay a nivel privado, hay a nivel público, y del año pasado tenemos el enorme gusto de tener una unidad académica específica para cuidados paliativos. La idea es llegar a un posgrado, como es el posgrado de medicina interna, de medicina intensiva, oftalmología, ser un posgrado más dependiente de la Universidad de la República. Muchos de nosotros fuimos formados en el exterior, que tuvimos que ir también a impulsos personales lograr eso, pero la Universidad de la República está avanzando, lento, pero está avanzando, y eso también lo contempla la ley. La formación de recursos humanos ya desde el inicio, que los colegas de enfermería, los colegas de medicina, los colegas de psicología adquieran el conocimiento de los cuidados paliativos de etapas precoces. Porque se notan muchas veces las formaciones de generaciones más nuevas, digamos, cuando hubo un acercamiento a los cuidados paliativos. Y no ven a la muerte como un fracaso terapéutico, sino como un proceso natural. Los colegas muchas veces ven a la muerte como un fracaso personal. Y eso no es así. No sé si alguna vez escuchó, se me murió un paciente. Sí, sí. Bueno, no se me murió un paciente, el paciente falleció. Y se ve como un fracaso. Entonces, como lo vemos como un fracaso, no lo queremos ver. Claro. Entonces, eso también es formación, es formarnos en que el final de la vida está marcado y que tenemos que acompañar en eso. Y es una obligación del médico. El médico, como se dice siempre, es curar a veces, acompañar siempre. Claro. Y eso es así. Seguro. ¿Cómo está la atención en cuidados paliativos en cuanto a las mutualistas? El que accede la persona de a pie, que muchas veces quizás no tiene para pagar un apoyo extra por fuera del sistema de salud, y va a la mutualista y pide por los cuidados paliativos allí. ¿Cómo está trabajando hoy las mutualistas en nuestro país? Bueno, también la realidad es muy heterogénea. Bien. Heterogénea Montevideo Interior, heterogénea Montevideo, ¿sí? Entre privados y... Entre privados, Sí, entre claro. privados públicos, y el público funciona muy bien. Contrariamente a lo que a veces uno piensa, el público funciona muy bien. Con respecto a lo privado, nosotros vemos también que nos encontramos con algunas trabas. Muchas veces pasa que llegan a los servicios porque el paciente escuchó en la televisión, porque el paciente o porque el familiar escuchó, o porque alguien le dijo que estuvo con cuidados paliativos. No debería ser así, debería llegar como una derivación más a otra especialidad. A veces también, eso hemos hablado mucho con los colegas nos ven, es bueno, se lo paso cuando no tengo más nada para hacer. Es un término que queremos erradicar profundamente. Siempre hay cosas para hacer. Claro. No podré curar. No podré sí, curar. pero Pero para para hacer acompañar, siempre, claro. siempre. Porque imagínese usted que tenga una enfermedad y le digan, no tengo más nada para hacer. ¿Cómo queda usted? ¿Desahuciado? Bueno, para hacer hay cosas siempre. Entonces eso también tenemos que conversar con los colegas y es parte de la formación, lograr decir, bueno, hay un servicio que me puede dar una mano. Por ejemplo, la oncología, ¿no? Un paciente que tiene un cáncer que está en estadio 4, es decir, que no tiene posibilidades de cura, pero se puede plantear un tratamiento quimioterápico y frenar el avance de esa enfermedad. Y si ese cáncer va muy... tiempo de vida. Exactamente, y eso es un tratamiento oncológico paliativo, además del cuidado paliativo que tiene que ver con el control de los síntomas. Y perdón Paula, las trabas, digamos, en las mutualistas, ¿tiene que ver con esta concepción ética profesional de la que hablabas o también volviendo al tema económico y ese desconocimiento de lo que vale el tratamiento? Bueno, muchas mutualistas de Montevideo y algunas del interior tienen un ticket o un costo del acceso a los cuidados paliativos más barato, porque implica ir a atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Y entonces, pero igual le cobran. El otro día nos llegó un mensaje a la sociedad que nos decía que realmente necesitaban acceder al servicio de cuidados paliativos y no lo podían pagar porque no podían pagar ese ticket que le cobraban por el servicio que implicaba llevar un móvil. Exacerbado totalmente, ¿no? Exacerbado totalmente. Bueno, en eso nosotros nos ponemos muy de punta y ahí sí nos ponemos muy... No. Un paciente que necesita cuidados paliativos, después se verá si se podrá pagar el ticket o no. Eso es otra cosa. Ahora, ese mismo paciente, si yo no lo voy a atender a domicilio, termina recayendo en la puerta de emergencia 5, 6, 7, 10 veces, sacada de hemograma, estudio tomográfico, y eso le sale a la institución 10 veces más. Claro. Entonces, Exacto. es un error conceptual que los cuidados paliativos, como es un ticket que tengo que llevar un móvil, un médico y una enfermera al lugar, sea más caro. Pero ahí la gente ¿cómo hace? ¿Recurre a la sociedad? ¿Habla en la mutualista? ¿Cómo puede hacer para salir de esa situación y de no, o sea, en el caso de no poder acceder a estos tickets exacerbados de los Bueno, nosotros creemos que al ser un derecho humano,
Es como el derecho a la salud, ¿verdad? Si usted necesita ir a la puerta de emergencia porque lo van a atender. Ahí creemos que es lo mismo, ahí creo que el servicio se tiene que prestar. Después se verá, ¿verdad? Es algo necesario. Nosotros sentimos que los pacientes, el tema es que hay que ser muy importante en decir una cosa. Mi familiar está sufriendo y está cercano al final de la vida. Estoy con un dolor tremendo, no me puedo ir a pelear por un ticket. No debería ir a pelearme por un ticket. No es humano ir a pelearme por un ticket. Entonces lo que nosotros proponemos es, bueno, necesita asistencia paliativa, el mutualista o el lugar de prestador de salud lo tiene, se lo damos. Y después veremos. Bien. Insisto, es más barato. Es más barato. Y lo que recomendamos en este caso puntual, que nos accedieron, es que vayan a la atención del usuario y tengan que hablar con quien hablar. El derecho humano tiene que estar. Después se verá. Pero el paciente con dolor, con falta de aire, con dolor espiritual, con dolor físico, no puede estar por un ticket, ¿verdad? Hay un proyecto de ley también vinculado con la eutanasia y si bien sé que van por carriles paralelos, son cosas distintas, muchas personas que están en contra de la eutanasia han argumentado que hay que ir por el camino de los paliativos. Entonces me parece que estaría bueno que puedas hacer esa diferenciación y también preguntarte si tienen posición desde la asociación. Sí. La Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos ha sido muy clara desde el inicio. Nosotros vamos por los cuidados paliativos, no vamos en contra de nada. Es una sociedad que va a favor de y siempre a favor de los cuidados paliativos. La eutanasia, básicamente, para la gente que nos está mirando, tenemos que aclarar términos. La eutanasia es dar un medicamento, bueno, si no le quieren llamar medicamento, un fármaco, que deliberadamente quiere acabar con la vida del paciente. Los que promueven la eutanasia, al fin y al cabo tienen, y por eso lo respetamos, tienen una necesidad compasiva de ofrecer un alivio al paciente. El sufrimiento del paciente se termina ¿cómo? Con la vida del paciente. No hay sufrimiento, no hay vida. Claro. Los cuidados paliativos vamos por otro lado, ¿no? Por eso nosotros sentimos que los cuidados paliativos no son complementarios a la eutanasia, no son opuestos a la eutanasia. La eutanasia es un hecho puntual que acaba con la vida del paciente. Insisto, no estamos en contra de la eutanasia conceptualmente, es algo filosófico, no discutimos filosófico. Yo a usted, si está de acuerdo con la eutanasia, no lo voy a convencer que no. Claro. Lo que sí, y esto es importante, es los cuidados paliativos, no acabamos el sufrimiento del paciente con su vida. Enfocamos el sufrimiento en todas sus áreas, en el área física, con todos los síntomas que pueden aparecer, en el área psicológica. El paciente, cuando puede enterarse que está viéndose en el final de su vida, puede tener graves. Atacamos ese síntoma. La parte espiritual, la parte social. La parte espiritual se refiere a trascender, dejar que deje un legado, que deje algo, que se sienta que la vida no fue efímera e inútil acá. Entonces, los cuidados paliativos enfocamos que no acabamos con el sufrimiento o no intentamos paliar el sufrimiento del paciente acabando con su vida. Y eso es una diferencia, me parece, muy importante. Insisto, no estamos en contra de la eutanasia conceptualmente. Lo que sí decimos es, no son opuestos a nada, no se pelean, no nos peleamos ni nos ponemos que paliativos versus eutanasia es una falsa dicotomía. Claro. Pero creemos sí que en este país, por todo lo que veníamos conversando, es... Como decía el profesor Ernie Benito, que estuvo hasta en Uruguay, él decía que la casa, dice que la casa no se hace por el tejado, dice porque es de España, pero por el techo. Por el techo, bien. En este momento estamos hablando de empezar por el techo. Y de la enorme mayoría de los pacientes que nosotros atendemos, un pequeño porcentaje nos solicita la eutanasia. Una vez que nosotros logramos acceder a él, al paciente o a la paciente, empezamos a entablar confianza, nos empieza a conocer, ve que nosotros realmente estamos preocupados por su sufrimiento, nunca más nos piden la eutanasia. El paciente no quiere morir, quiere acabar con el sufrimiento, no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento. Y esa es la diferencia. Insisto, no tengo nada y los respeto profundamente a las personas que defienden la eutanasia. No tengo nada para... Hay algunos testimonios de las organizaciones que son pro eutanasia y la defienden, que hacen referencia a que llega un momento, algunos pacientes, por ejemplo, que padecen de ELA, en los cuidados paliativos llega un momento que ya no hay más nada para hacer y el paciente igualmente requiere o pide, solicita la eutanasia. Ustedes en esos pacientes, ¿qué es lo que piensan y opinan? Les voy a hablar de mi experiencia personal con la ELA, que es una enfermedad, para los que no saben, le explicamos, es una enfermedad, se llama enfermedad lateral amiotrófica, es una esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que afecta a las motoneuronas. Las motoneuronas que son las neuronas que no hacen mover. Claro. Motoneuronas básicamente hay dos, la superior y la inferior, tres hay, pero bueno, dos. Y básicamente
la persona se va quedando sin la posibilidad de tener Movimiento. capacidad motora, pero de acá, impresionante. Y ahí está, y el ejemplo de la ELA que usted nos trae es fundamental cuando nosotros hablamos del acercamiento precoz. La ELA es, hasta el día de hoy, que hay un avance muy interesante en lo que tiene que ver en las cosas científicas, en los avances científicos, pero hoy por hoy no tiene cura. Y si uno tuviera que hacer una explicación gráfica, es un tren que avanza hacia el precipicio. Sí. Más rápido o más lento es un tren que avanza al precipicio. El contacto precoz, derivado por un neurólogo, que son los que ven o por un internista, que son los que ven los pacientes con ELA, nos hace acercarnos al paciente, empezar a conversar, empezar a discutir, empezar a decir las cosas que pueden ir llegando a pasar. Pero si yo voy por primera vez, cuando usted está con una gran dificultad respiratoria, está en el final de su vida, yo no lo conozco, no sé qué me va a hablar, haga eutanasia. No quiero vivir así. Ahora, si nos conocemos hace 5 años, 10 años, saben cómo trabajamos, saben que a veces que lo llamamos por teléfono, sabemos que nos acercamos, sabe que estamos en la casa, sabe que le decimos, necesita algo, ¿cómo está todo? ¿Qué está pensando? Piensa la muerte y así, y nos vamos acercando. Años de trabajo, en mi experiencia jamás me pidieron la cara. Claro. Sí es cierto, y eso sí, y ahí ya aprovecho para aclarar un concepto, hemos tenido que recurrir a la sedación paliativa. Y si usted me permite un segundito, no le quiero robar mucho tiempo, la diferencia. Eutanasia acaba con la vida del paciente. La sedación paliativa jamás utiliza fármacos letales. Y se utiliza siempre ante uno o más síntomas refractarios. Síntomas refractarios que son aquellos síntomas que no logramos controlar con la dosis estándar de los medicamentos. ¿Y qué hacemos? Sopesadamente y a propósito, dejamos al paciente, lo sacamos de su conciencia, digamos, lo hicimos una especie de coma. Ahora, eso no acaba con la vida del paciente. Los fármacos que se utilizan es el mismo fármaco que usted le dan cuando lo van a operar de una apendicitis. Claro, ¿usted se muere por eso? No se muere. No le digo a usted, por supuesto que usted ya sabe, le digo a la gente, porque escucha. Y nosotros llegamos a veces y nos dieron el cóctel, nos dieron tal medicación. La sedación paliativa es una herramienta formidable que nosotros tenemos. Y que en este caso particular que usted que dice de la ELA, lo conversábamos con los pacientes. Lo hablamos con los pacientes, lo hablamos con la familia y le prometemos, y mirándole a los ojos como la mira usted o como la mira usted, le digo, yo le prometo que usted no la voy a dejar sufrir, o no lo voy a dejar, pero la conozco hace 5 años, lo conozco hace 5 años. Claro. Entonces la señora o el señor me mira y con los ojos, porque ya no puede moverse, me dice, muy agradecido. Estoy hablando de mi experiencia personal. Sí, te cree. Gracias. Claro. Y mucho de la experiencia personal, disculpe que hable de mi experiencia, pero me parece que puede aportarles, claro que sí. Se van agradecidos. Y sabe que nos queda, y hasta el día de hoy seguimos en contacto con pacientes que hasta hace tiempo que ya no están con nosotros, la familia. Claro. Que vean que su familiar pudo despedirse, pudo cerrar su ciclo, pudo hacer todo, y que nosotros no lo matamos. Y que la persona tampoco pidió morir, porque imagínense cómo queda la familia que pide morir. No quiere estar más con nosotros. Creo que es un tema muy largo, no lo quiero aburrir, pero me parece muy interesante. Muy interesante, dignifica la vida, dignifica la muerte, acompaña a las personas en un momento crucial, sin lugar a dudas, y sobre todo a los familiares también, que no tienen herramientas y que muchas veces no saben cómo manejarse. Comprender el dolor, entender el sufrimiento, validar el sufrimiento en todas las áreas, no solo lo físico. Exacto. No solo lo físico, entender que una persona que tiene un familiar gravemente enfermo está terriblemente angustiado y que le tenemos que dar contención, eso no tiene precio, eso no tiene costo. Y muy agradecido siempre la familia con nosotros. Doctor, la verdad, un placer escucharlo. Creo que todos coincidimos. Sé que a nivel político hay una coincidencia, hay unanimidad totalmente. Sí, el proyecto, disculpe la interrupción, pero porque es importante, claro, nosotros no tenemos postura política partidaria, por supuesto, está de más decirlo, y cuando ingresó el proyecto nosotros tuvimos el cuidado de que ingresara como iniciativa parlamentaria con la firma de todos los partidos políticos con representación parental. Esto no es un tema político partidario, ¿no? No es un tema ni religioso, es un de vida, ¿verdad? De calidad de vida. Esperemos que salga pronto estar ahí, la verdad que es para la calidad de vida de los uruguayos. Muchísimas gracias por estos minutos, fue un gusto recibirlo, de verdad. Gracias a ustedes y a la orden para lo que precise. Gracias.